¿Por qué es preferible una postura de izquierda que una de centro? El centro no existe. Hay moderación en la forma de lograr ciertas cosas, pero no existe el centro. La gente no entiende lo que es derecha e izquierda, y yo tengo 4 vídeos por lo menos en este canal explicándote qué es la derecha y qué es la izquierda. Resumiendo, la derecha considera que la injusticia es la forma natural de la organización social y que toda lucha por alcanzar una mayor igualdad es lesiva a la sociedad. Es decir, tiene que haber ricos, muy ricos, riquísimos, riquísimos, clase media, pobres, pobrísimos, miserables y gente que esté muriendo de hambre en la calle comiendo basura. Si tú tratas de que no haya gente en la calle comiendo basura, estás violentando el orden natural de las cosas que estableció generalmente Dios, pero si no, que estableció el mercado, como le quiera llamar el teórico en cuestión. Si tú quieres mantener esa injusticia como la forma ideal de sociedad, porque la justicia es natural, eres de derecha. Es uno de los elementos de la derecha. Si tú, por otro lado, consideras que es una labor de todos evitar que la gente viva en la calle y coma basura, y consideras que como una organización, como una especie organizada socialmente, que lo hemos creado todos socialmente porque nadie vive sin ser parte de la sociedad, y tenemos, quienes contamos con algún recurso, una responsabilidad con quienes no han tenido oportunidades, y que darle más oportunidades a más gente nos enriquece a todos. Porque a lo mejor en los niños que comen basura, que viven en el vertedero o están en un poblado perdido en África o en América Latina, uno de ellos tiene la solución para el hambre y otro tiene la solución para el cáncer, si les dieras la oportunidad de estudiar y desarrollarse. Es decir, que es también egoísmo, pero es otro tipo de egoísmo. Si tú crees que darles oportunidades a quienes menos tienen y lograr que todos tengan al menos una vida digna, eres de izquierda. Si tú consideras que hay gente que está destinada a dirigirnos y que nuestra función generalmente como vasallos, como ciudadanos, como personas, como villanos, es obedecer a aquellos que la providencia ha señalado como nuestros líderes, sea el tirano, sea el dictador, sea el generalísimo, o sea el emperador, el rey, el sátrapa en cuestión, te ubicas en la derecha. Si tú consideras que no, que es la democracia y la posibilidad de que opinen todos, incluidos los que se están muriendo de hambre y viviendo en la calle, y que entre todos debemos decidir cómo organizarnos socialmente a través de un sistema democrático, pues te vas moviendo más hacia la izquierda. Espera, ¿hay una izquierda autoritaria? Sí, hay una izquierda que defiende el autoritarismo más que la democracia. Pero yo siempre he sentido que tú no puedes hacer una izquierda si no son todos iguales, y si todos son iguales tienen que poder opinar todos y no nada más el presidium del partido comunista. La diferencia entre la izquierda y la derecha es una diferencia entre la igualdad y la desigualdad, entre la justicia y la injusticia, entre la solidaridad y la insolidaridad. Por ejemplo, la insolidaridad de Milei, que dice que si alguien se muere de hambre, que no es asunto de él. Y no se da cuenta de que todo lo que él tiene se lo dieron otros seres humanos, desde su idioma hasta sus conocimientos. Y que, como dijo John Donne, ningún hombre es una isla. Todos somos parte de un todo. Siento que, ¿cuál es el centro allí? Bueno, que haya un poco de justicia, me parece bien, pero no demasiada. Eso no es el centro. Eso es una forma de nihilismo barato. Bueno, que haya gente que sea desigual, pues también está bien, estás en la derecha. Bueno, y que sean más algunos iguales y otros desiguales, ¿no? Como decía George Orwell en Rebelión en la Granja, todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros. No existe el centro es un invento. El centro puede existir en la medida en que haya moderación en la forma en que se aplican las políticas que te llevan hacia una mayor justicia e igualdad y solidaridad, o a una menor justicia, igualdad y solidaridad. La izquierda autoritaria
y revolucionaria, es que le gusta, que cree que el futuro se hace provocando muchos huerfanitos, matando gente y dejando huérfanos. La izquierda autoritaria tiene un mecanismo con el que yo estoy en desacuerdo, para llegar de manera extremista y radical al supuesto resultado que busca, que es el establecimiento de una sociedad más igualitaria, con vida digna para todos. Y otros más moderados, pues seríamos los de la izquierda democrática, que creemos que no es necesario llenar los países de huérfanos para poder crear una sociedad más noble y más habitable. Hay una derecha autoritaria que considera que lo que hay que hacer es matar a todos los inmigrantes o echarlos fuera, que se mueran de hambre en sus países, y hay una derecha más razonable que intenta contemporizar y buscar soluciones que no impliquen el matar a otros. A veces yo estoy más cerca de la derecha democrática que de la izquierda revolucionaria. Pero que las posiciones están claramente definidas, están. Debe tener todo el derecho del mundo de producir cualquier veneno una empresa y venderlo como si fueran golosinas. Eso es una posición claramente de derecha, porque le quita toda consideración a los consumidores. Si tú crees que los consumidores deben ser protegidos para que no les vendan como golosinas lo que los envenena, esta es una posición más de izquierda. En serio, no existe el centro, no existe el centro.